Hoy nos sumergimos en la historia de la única misión de aterrizaje lunar no exitosa de la NASA. Una misión de 1970 que se volvió más famosa que muchos de los éxitos anteriores. La mayoría de ustedes conoce esta historia a través de la superproducción de Hollywood de 1995, Apolo 13, estrenada exactamente 25 años después de los hechos reales. Pero, ¿qué tan cerca estuvo la película de la verdad? En este video, descubriremos cómo sonó realmente la legendaria frase Houston, tenemos un problema, las causas técnicas reales detrás de la explosión y los desafíos extremos que enfrentaron los astronautas, detalles que las cámaras de cine no siempre mostraron. Esta no es solo la historia de una máquina averiada, es el testimonio del ingenio humano frente a una muerte casi segura. Para entender el Apolo 13, debemos mirar al mundo de mediados del siglo XX. La humanidad se encontraba en un momento histórico único. La Segunda Guerra Mundial había terminado, dejando al globo dividido en dos campos ideológicos, el oeste capitalista, liderado por Estados Unidos, y el este socialista, bajo el mando de la URSS. Era la Guerra Fría. Un enfrentamiento no de trincheras, sino de tecnología, ciencia y potencial humano. En este juego de altas apuestas, cada avance era una señal de superioridad estratégica. Esta rivalidad dio origen a la carrera espacial. Inicialmente, la Unión Soviética dejó al mundo atónito. En 1957 lanzaron el Sputnik 1, el primer satélite artificial. Para los estadounidenses, esto fue el choque del Sputnik. Pocos años después, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en el espacio. Aunque su vuelo duró solo 108 minutos, consolidó a la URSS como líder de los cielos. Para Estados Unidos, una nación orgullosa de su vanguardia tecnológica, esto fue un golpe demoledor a su prestigio. En respuesta, el presidente John F. Kennedy pronunció su histórico discurso. Declaró que Estados Unidos debía llevar a un hombre a la Luna y traerlo de vuelta sano y salvo antes de que terminara la década. Fue una afirmación increíblemente audaz, casi temeraria. En ese momento, incluso los vuelos orbitales cortos eran un desafío masivo. Una misión lunar sonaba a ciencia ficción. Pero ese era el punto. Estados Unidos no solo quería alcanzar a los soviéticos, quería dar un salto gigante para cementar su primacía. Así nació el programa Apolo, el proyecto científico e ingenieril más grande de la historia. NASA tuvo que desarrollar tecnologías que simplemente no existían. Construyeron el Saturno V, el cohete más potente jamás concebido. Diseñaron módulos de mando, módulos lunares y sistemas de navegación complejos. En su apogeo, el programa empleó a casi 500,000 de personas y costó miles de millones de dólares. El camino a la Luna estuvo pavimentado con tragedias. En 1967, durante una prueba en tierra, estalló un incendio en el módulo de mando del Apolo 1, matando a 3 astronautas. Fue un golpe devastador que obligó a la NASA a detenerse, revisar cada tornillo y cable, y priorizar la seguridad absoluta. A pesar del revés, el progreso continuó. El Apolo 8 llevó humanos alrededor de la Luna por primera vez, regalándonos la icónica foto Earth Grise,
la Tierra saliendo sobre el horizonte lunar. Finalmente, el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la superficie lunar en la misión Apolo 11. Estados Unidos había ganado la carrera. Mientras la Unión Soviética fallaba repetidamente con sus cohetes, el programa Apolo cobraba impulso. El Apolo 12 demostró que los aterrizajes de precisión eran posibles. Para 1970, el público empezó a ver estas misiones como algo rutinario, casi aburrido. El Apolo 13 estaba destinado a ser el tercer aterrizaje lunar. Su objetivo era la región de Fra Mauro. Los científicos creían que esta zona contenía rocas expulsadas desde lo profundo de la Luna tras un impacto masivo hace miles de millones de años. Estudiarlas podría abrir la puerta a la historia no solo de la Luna, sino de la Tierra primitiva. La tripulación estaba compuesta por el comandante James Lovell, el piloto del módulo lunar Fred Hess y el piloto del módulo de mando Jack Swigert. Curiosamente, Swigert no era el piloto original, reemplazó a Ken Mattingly apenas 2 días antes del lanzamiento porque Mattingly había estado expuesto al sarampión y los médicos temían que enfermara durante el vuelo. El 11 de abril de 1970, a las 14:13, el Saturno V rugió hacia el cielo. Al principio todo parecía perfecto, pero hubo un pequeño presagio. Uno de los motores de la segunda etapa se apagó 2 minutos antes de lo previsto. Afortunadamente, los otros 4 motores quemaron durante más tiempo para compensar y la nave alcanzó la órbita. 2 horas después, realizaron la inyección translunar, la maniobra que lo sacó de la órbita terrestre para poner rumbo a la Luna. Comenzaba un viaje de 3 días. En el tercer día, la tripulación realizó una transmisión de televisión. El comandante Lovell mostraba la cabina y el equipo. Pero aquí está la ironía. Ninguna de las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos emitió la señal. El público había perdido el interés. La gente pensaba que ir a la Luna era ya como ir al supermercado. Los astronautas hablaban al vacío, sin saber que nadie los veía. A las 56 horas de vuelo, todo cambió. Houston pidió a la tripulación agitar los tanques de oxígeno criogénico. Era un procedimiento estándar para evitar que el oxígeno líquido se estratificara, asegurando que los sensores dieran lecturas precisas. Jack Swigert accionó el interruptor. Segundos después, una fuerte explosión sacudió la nave. Las alarmas empezaron a sonar. En la película oímos, Houston, tenemos un problema. En la realidad, Swigert dijo, bien, Houston, hemos tenido un problema aquí. Lovell luego repitió, Houston, hemos tenido un problema. El cine lo acortó por drama, creando la frase legendaria. Al mirar por la escotilla, Lovell vio algo aterrador, un rastro de gas escapando al espacio. No solo perdían oxígeno, estaban perdiendo su soporte vital y su energía. La causa de la explosión se gestó años antes. Los tanques de oxígeno fueron fabricados por Beech Aircraft. Originalmente diseñados para 28 voltios, las especificaciones se cambiaron luego a 65 voltios para las pruebas en tierra. Sin embargo, el termostato, un pequeño interruptor encargado de evitar el sobrecalentamiento,
nunca se actualizó para soportar 65 voltios. En 1968, este tanque específico se cayó desde una altura de solo 5 centímetros durante el mantenimiento. Los ingenieros pensaron que no pasaba nada y lo instalaron en el Apolo 13. Durante las pruebas previas al lanzamiento, el tanque no se vaciaba bien. Para arreglarlo, usaron los calentadores internos para evaporar el oxígeno. Como el termostato no era el adecuado, sus contactos se soldaron entre sí y se quedaron pegados. El calentador nunca se apagó, alcanzando los 500 grados centígrados. Esto derritió el aislamiento de los cables internos, convirtiendo el tanque en una bomba de tiempo. Cuando Swigert agitó los tanques, una chispa encendió el aislamiento dañado y provocó la explosión. Con el módulo de mando Hades y muriendo, la única opción era mudarse al módulo lunar Aquarius. El problema era que el módulo lunar estaba diseñado para mantener a 2 personas durante 2 días, y ahora debía mantener a 3 hombres durante 4 días. Tuvieron que apagar el módulo de mando por completo para reservar sus baterías para el regreso a la Tierra. Fue una apuesta aterradora. Nadie había intentado encender en frío un módulo de mando en el espacio profundo. Conforme pasaban las horas, apareció un nuevo asesino silencioso, el dióxido de carbono, $CO-2. Los astronautas exhalaban más de lo que los filtros del módulo lunar podían limpiar. Tenían filtros de repuesto en el módulo de mando, pero había un problema de diseño absurdo. Los filtros del mando eran cuadrados y los del módulo lunar eran redondos. Los ingenieros en tierra tuvieron que inventar una forma de conectar un filtro cuadrado a un agujero redondo usando solo lo que había a bordo: bolsas de plástico, cartón, mangueras de trajes y cinta aislante. Diseñaron un adaptador y le dictaron las instrucciones a la tripulación. Este dispositivo improvisado salvó a los astronautas de la asfixia. Para ahorrar energía, la tripulación apagó casi todo, incluidos los calentadores. La temperatura bajó hasta casi el punto de congelación. La condensación cubría cada superficie. Los astronautas no podían dormir, temblaban de frío, estaban deshidratados y exhaustos. Fred Ice desarrolló una dolorosa infección renal. La navegación fue otra pesadilla. La nube de escombros de la explosión impedía ver las estrellas para orientarse. Lovell tuvo que pilotar manualmente usando el sol como única referencia, una hazaña de destreza increíble. Al acercarse a la Tierra, debían encender el módulo de mando. Aquí entró en acción John Arran, el legendario ingeniero que desarrolló una secuencia de encendido específica para no sobrecargar las baterías agotadas. Funcionó. La tripulación soltó el módulo de servicio y finalmente vio los daños. Un panel entero de la nave había desaparecido. Luego, se despidieron del módulo lunar Aquarius, el bote salvavidas que les salvó la vida. La reentrada fue tensa. El silencio por la ionización atmosférica duró más de lo habitual, dejando a Houston en un silencio agónico. Finalmente, la voz de la tripulación rompió el silencio. 3 paracaídas se abrieron sobre el Océano Pacífico. El Apolo 13 es recordado como un fracaso exitoso. Aunque nunca pisaron la Luna, la NASA demostró su capacidad para manejar una crisis catastrófica.
Sin embargo, la misión también marcó el principio del fin del programa. El interés público disminuyó y las últimas 3 misiones fueron canceladas. El legado del Apolo 13 vive hoy. Nos enseñó que incluso cuando la tecnología falla, el ingenio humano y el trabajo en equipo pueden lograr lo imposible. Hoy, mientras miramos hacia Marte, las lecciones de aquella semana oscura de 1970 siguen siendo nuestra luz guía. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, comentar y suscribirte. Hasta la próxima, y sigan mirando hacia las estrellas.